Gracias, señor presidente. Hace unos días se despedía de la Argentina después de 10 conciertos en Buenos Aires el cantautor andaluz Joaquín Sabina, que en una de sus letras, por lo menos que a mí más me gusta, con la frente marchita, dice: no hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió. Y la verdad que si partimos de un sofisma para hacer un análisis político, seguramente la conclusión va a ser desacertada. Mire, presidente, el 4 de septiembre del 2024, con la diputada Maricela Echenique y con el diputado Agustín Forcheri, en representación de nuestros respectivos bloques, presentamos un proyecto de modificación de la Ley 5109, estableciendo la boleta única de papel en la provincia de Buenos Aires para modernizar y mejorar el sistema electoral. Obviamente que es discutible, se puede estar de acuerdo o no se puede estar de acuerdo. Y acá quiero hacer el primer paréntesis. No está bien que cuando la legislatura vota lo que yo quiero es buena la legislatura y cuando la legislatura no vota lo que yo quiero es mala la legislatura. Eso le hace daño a la democracia. Uno de los principios que rigen la vida del Parlamento, en realidad no somos un Parlamento, porque un Parlamento es un poder de un sistema parlamentario, nosotros no lo somos, somos un Congreso. Uno de los principios que rigen la vida del derecho parlamentario es el principio de mayoría. Para sancionar una ley hay que construir mayoría. Y el primer requisito para construir mayoría es dialogar. Es muy difícil construir una mayoría sin diálogo. Le diría que es casi imposible construir una mayoría sin diálogo. Y no se dialoga ni por Twitter, ni por las redes sociales, ni por los diarios. Se dialoga cara a cara, se habla. Me parece que es el principio para discutir cualquier cosa. Y a veces logro el acompañamiento de mis pares y a veces no logro el acompañamiento de mis pares. Todos nosotros tenemos proyectos de ley presentados que no se han ni siquiera tratado a veces, o a veces se tratan y son rechazados en una comisión. Sí, es así, funciona así. Pero eso se sabe desde el siglo XIII que es así. No hacemos ningún aporte a la novedad diciendo eso. La segunda cuestión que tenemos que reconocer, porque si no también vamos a cometer un error, es que otro de los principios que rigen la vida de nuestra legislatura en la provincia de Buenos Aires es el principio de bicameralidad. Tenemos un sistema bicameral, señor presidente. Entonces, cuando se tiran palabras o frases, trabaron el tratamiento en tercera persona. Trabaron el tratamiento. Procrastinaron el tratamiento de un proyecto. Lo que hay que hacer, como decimos los abogados, lo que no está en el expediente no está en el mundo. Entonces me pongo a mirar. El presidente Javier Milei envió el proyecto de suspensión de la PASO el día 20 de noviembre del 2024 al Congreso de la Nación. El jefe de gobierno Jorge Macri de la Ciudad de Buenos Aires envió el proyecto de suspensión de la PASO a la legislatura el 20 de enero del 2025. El gobernador Kicillof envió el proyecto de suspensión de la PASO el día 7 de abril del 2025, señor presidente. 7 de abril del 2025. Como tenemos un sistema bicameral, el Poder Ejecutivo, que tiene un derecho constitucional de hacerlo, eligió ingresarlo por el Honorable Senado de la Nación. Sabido es que si un proyecto está en tratamiento en el Senado de la Nación, no podemos tratarlo en la Cámara de Diputados. 2013, del siglo XIII también sabemos eso, señor presidente. ¿Sabe cuándo trató el Senado de la provincia de Buenos Aires el proyecto que el 7 de abril envió el gobernador? El 15 de abril. Una demora impresionante. Una pérdida de tiempo y un dispendio temporal alucinante. 3 días hábiles. La Junta Electoral, y acá voy a también otro paréntesis, no le digamos más la carta de la Junta porque queda horrible, ¿sí? Porque la carta de la Junta tuvo que ver con la
con el homicidio de Rodolfo Walsh. Entonces, las recomendaciones de la Junta Electoral llegaron antes de que el Senado trate el proyecto de ley pidiendo una modificación en el cronograma que era distinto al que había enviado el gobernador en ese proyecto de ley, porque también hay que aclarar eso. No era coincidente el cronograma que pedía o la modificación que pedía la Junta con el cronograma que había enviado el gobernador. Que de acuerdo al cronograma que había enviado el gobernador, mañana teníamos que estar presentando las listas prácticamente. Entonces, el Senado le da media sanción a ese proyecto de ley el 15 de abril de 2025. 15 de abril del 2025. 5 días hábiles después, es hoy. La Cámara de Diputados le dio la media sanción que le faltaba al proyecto de ley que envió el gobernador. Yo no entiendo cómo podemos hablar de pérdida de tiempo, de dispendio temporal y de un montón de cuestiones que son increíbles. Todo el procedimiento empezó el 7 de abril, Semana Santa en el medio y el 28 de abril hay ley. La verdad que es para felicitar al Parlamento o a la legislatura, porque ha tenido la responsabilidad y ha tenido, por ejemplo, nosotros, nuestro bloque, y lo hemos dicho acá también, nosotros en principio no estábamos de acuerdo con la suspensión de la PASO. Lo hemos dicho acá en otra sesión. Y dijimos siempre que antes de decidir sobre una posible suspensión de las PASO necesitábamos que el gobernador fije la fecha de elecciones. Porque la fecha de elecciones era lo que nos iba a dar la necesidad o no de suspender esas PASO. Y ¿sabe qué día, señor presidente, fijó el gobernador la fecha de elecciones? El 8 de abril. Y hoy estamos suspendiendo las PASO. Entonces, no tenemos que dramatizar. Tampoco me asustan las discusiones internas porque son legítimas, sobre todo nosotros, cuando ya están nuestros amigos también, los radicales no vamos a asustar de las internas, casi vivimos de eso. Por ahí no es el ámbito, pero tampoco voy a hacer un juicio de valor de eso, porque cada uno discute lo que quiere y cada uno puede decir lo que quiere y cada uno puede debatir lo que quiere, pero tiene que aceptar el argumento del otro también. No se imponen los argumentos como no se imponen las leyes. No hay ley sin consenso, presidente. No existe eso. Cuando pasa eso es cuando un Congreso se convierte en una escribanía. Entonces, hay que debatir. Ahora, lo hemos dicho también, la semana pasada no podíamos hacer elecciones concurrentes porque no podíamos votar en el mismo día con dos urnas distintas. Más allá de algunos errores de cálculo en las horas que demoraría la elección y lo que tardarían en votar el 65% de cada mesa, ese era el argumento por el cual no se podían hacer concurrentes. Ahora tampoco con este cronograma se pueden hacer desdobladas. Yo el otro día lo dije medio en chiste, medio en serio, pero bueno, ya no nos quedan mucho más ideas. O son concurrentes o son desdobladas. Mucha más vuelta no hay para darle a la cosa. Entonces, viene un cuestionamiento acerca del cronograma electoral. Un cronograma electoral que ya está corriendo, porque la publicación de padrones provisorios ya está corriendo, o sea, ya empezó el cronograma electoral. Y la finalización también está fijada porque el 7 de septiembre están convocadas las elecciones. ¿Qué cronograma quieren que discutamos? Yo no entiendo el cronograma, porque además el cronograma que está vigente es el de la ley, no el que dijimos nosotros. Es de una ley de 1946, se cuestiona. Sí, también la ley de representación política de esta legislatura creo que es de 1926. Y no la cuestionó nadie. Entonces, lo que digo es, la Junta Electoral tiene un artículo, que es el artículo 61 de la ley 5109, que establece que las listas deben presentarse como mínimo 30 días antes. Como mínimo, dice el artículo 61 de la ley. No le tenemos que explicar de derecho a la Junta Electoral lo que significa como mínimo. Pero entonces, no hagamos todo una cosa como si esta legislatura
fuera una complicación o como si esta legislatura debate, a veces los debates demoran más, a veces demoran menos. La verdad que en este tema no demoró nada la legislatura. Y voy a terminar, señor presidente, primero leyendo un artículo del Código Civil. Voy a pedir autorización para leer, que dice: cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor es la diligencia exigible a la gente y a la valoración de la previsibilidad de las consecuencias. Cuando uno toma una decisión política, lo primero que tiene que saber son las consecuencias y los problemas que puede tener. Por eso el líder, como dijo mi compañera Maricel, tiene que anticiparse a esas consecuencias. Entonces, para terminar, señor presidente, voy a hacer sí una mención a un principio jurídico que dice que nadie puede alegar su propia torpeza. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado